El podcast de Teo Cotidiana. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Este es el primero de una serie que quiero comenzar, una serie devocional. No me gustan mucho las palabras que religiosamente se han encarnado en el vocabulario evangélico. Pero la verdad no se me ha ocurrido nada creativo para llamar a esta sección. Entonces la voy a llamar devocional por ahora. Si a alguien se le ocurre algo creativo y me lo escribe en los comentarios, genial. Sería una persona muy feliz. Pero lo que quiero que hagamos es empezar a estudiar el Evangelio, acercarnos al texto, leer el texto y tener reflexiones, ¿no? Muy pequeñas, unas pequeñas reflexiones de unos 10-12 minutos, en donde cerca al texto nos acerquemos a Jesús. Y quiero comenzar con Marcos, porque Marcos es el primer evangelio escrito. El evangelio es una tradición oral. Las personas contaban las anécdotas, los recuerdos al respecto de Jesús, lo que habían experienciado y vivido sobre Jesús. Y años más tarde, esas tradiciones orales se pusieron en letra. Y esta fue la primera composición, la primera compilación que se hizo con esas anécdotas con la intención de contar, de agrupar el Evangelio. Hoy vamos a leer el primer capítulo, del primer verso hasta el verso 7. Es una especie de prólogo. Comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Tal como está escrito en la profecía de Isaías: mira, envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino al Señor, enderecen su sendero. Así se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él y se hacía bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un manto hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, y comía saltamontes y miel silvestre, y predicaba así: detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. De este primer fragmento me llama la atención la historia detrás de la historia. Jesús es una desembocadura. Jesús es una consecuencia, es la llegada de. Detrás de Jesús hay una historia profética. Detrás de Jesús hay una esperanza por parte del pueblo, por parte de las personas que están viviendo realidades sociales difíciles. Detrás de Jesús hay todo un ensamble de poesías, de historias, de diferentes tipos de literatura que dan a luz la esperanza del Salvador a partir de las experiencias de realidades sanguinarias, de realidades sangrientas, de imperios que se apoderaban del territorio, se metían al territorio y subyugaban a las personas, tenían una vida más pesada. Y tras el análisis de los escritos antiguos, tras el estudio
de la Escritura, con la esperanza de la salvación de Dios, una salvación que había llegado vez tras vez tras vez, una salvación que estaba presente en las narraciones, en lo que se contaba de Dios desde la antigüedad, una salvación que había sido poderosa según se contaba y esperaban que fuera poderosa. Había nacido la esperanza mesiánica con la idea de una nueva salvación poderosa por parte de Dios a las personas, por parte de Dios a la realidad que las personas vivían. Entonces, en Marcos se nos cuenta que el comienzo de la buena noticia, el comienzo del Evangelio, está en la historia que hay detrás de la historia de Jesús. Está en los antecedentes, está en la precuela de la historia de Jesús. Y hay personas reconocidas que hacen lugar para el mensaje de Jesús, que están anunciando que va a llegar, que están anunciando que ese que viene es mucho más importante, es mucho más influyente, es mucho más poderoso. Y en lo que quiero que pensemos es en las personas que estuvieron antes que nosotros, las personas que hicieron lugar para que en algún momento Jesús llegara a nosotros, a nosotras. La realidad histórica, cultural y religiosa que en algún momento dieron lugar para que hoy nosotros pudiésemos ser seguidores de Jesús. No que no hagamos crítica de lo que necesita ser criticado. No que no señalemos y denunciemos lo que necesita ser denunciado. Pero sí que podamos notar que nuestra historia con Jesús, la historia de Jesús en nuestra vida, tiene una historia detrás de la historia, que cuenta con realidades y personas que han traído la idea, la semilla de Jesús hasta quienes nosotros somos hoy. El principio de la buena noticia no comienza en que nosotros caminemos con Jesús, no comienza en que nosotros vivamos a Jesús, comienza en que detrás de nosotros hubo un proceso, hubo unas promesas, hubo una esperanza de salvación de diferentes generaciones en diferentes realidades culturales y sociales y religiosas y políticas. Y que hoy nosotros vamos en camino hacia vivir, experienciar a Jesús. Detrás de mí está mi abuelo, detrás de mí está mi familia, mi mamá, algunos tíos. Detrás de mí está toda una historia de violencia en mi país, pero también toda una historia de entrega por el Evangelio en medio incluso de las violencias. Toda esa realidad nos ha traído a hoy ser seguidores de Jesús. Y esa es parte de la historia del Evangelio, de la historia de la buena noticia en nuestras vidas particulares. Las iglesias de donde salimos, incluso esas donde nos hicieron daño y donde nos rompieron el corazón, incluso esas donde es posible que hayan hecho y dicho cosas difíciles. Insisto, hubo cosas difíciles que trascienden incluso la justicia. Yo sé que ha habido lugares de abuso en diferentes clases, de diferentes maneras. Solo invito a reconocer también ese hermanito, esa hermanita, esa persona que en medio de ese momento difícil nos abrazó, nos sostuvo, nos invitó
a seguir esperando, a seguir teniendo esperanza en el Jesús del Evangelio. Hay una historia detrás de la historia. Y esa historia es el comienzo de la buena noticia de Dios para nuestras vidas. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.